No. Ahora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pame? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Con un poco de dolor de garganta, pero bien, acá estamos. es que se vino el frío con todo. Está Sí, muy frío. sí, Yo sí. también la tengo a Eloísa también enferma, con mocos, un estado gripal. Pero bueno, Yo amo a creo Vita, que, amo a Vita, amo a Vita. Hola, Vita, a Vita, full Vita con sus fans. bueno, Vita, voy a decir algo. Está Eh, Vita. Vita está dormida, así que bueno, la mamá aprovecha para hacer el vivo. Llegó del jardín, que tuvo la fiestita del 25 de mayo, que es mañana, y planchó, así que ya duerme la siesta, está durmiendo la siesta. Sí, sí, Bueno, Pame, tuvo que participar, participó del acto del 25. sí, Vamos sí, a tener sí, va a fotos y haber foto, videos de eso. foto. Me dio mucha risa porque, claro, mucha gente, y ay, ¿dónde está Vita? Vita duerme, Vita está durmiendo la siesta. Eh, Mucha gente y a ella, cuando hay mucha gente y encima que no conoce, es como que no se siente muy cómoda. Esa es la realidad. Le da un poco tiene pánico escénico, creo. Así que estaba así media media. Buenísimo. Y cuando arrancan, sí, tenían que participar. Iban con un ponchito blanco, celeste y blanco y participaban los de sala de tres. Y ella se quedó estática. Y cuando me ve, salió corriendo, tenía unas maracas, salió corriendo con las maracas, vino hacia mí, no, fue un Un show. show. Y se quedó ahí El show conmigo, de Vita. pero bueno, el show de Rita, y sí, ella tenía que ¿Qué va dar a la ser? nota, de alguna manera. Pero bueno, fue muy Bien, gracioso. son chiquitos, chicos. Son 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 chiquitos chiquitos. todavía. Hay chicos que todavía tienen 2 años. Vos imagínate que hasta junio, bueno, hay algunos de 2, otros de 3, y son chiquitos, son chiquitos. Demasiado, Tal cual. demasiado. Bueno, Bueno, ahí estoy viendo que un montón de gente conectada, así que gracias a todos los que siempre se suman. ni Y hablar. bueno, no sé si Sí, está la gente. Bueno, vamos bien. a hacer entrar, bueno, hoy les contamos, vamos a tener, como ya tuvimos de invitados, a la Fundación Jerome Lejeune, que están en Córdoba, es la sede de Córdoba. Vamos a tener a la licenciada Luz Morano y al doctor Sergio Martínez, que es fisiatra. Así que bueno, ya le vamos a dar ingreso para charlar un poco, bueno, de la función que cumplen ellos en su fundación. Así que ahora los Bárbaro. voy a hacer ingresar. Em, Bien. Mm, mm. ¿Te preparaste el café o no, Gise? Yo ya Sí, tengo el mate acá. sí, Te digo. me preparé el café. Olvídate. Desde España Para, y un bueno, saludo. Yo te ahí voy le mandé, leyendo. ahí le mandé solicitud a ambos, eh, a la fundación y al doctor. Bien. A ver si se puede. Porque la última vez, ¿te Ahí, acordás que habíamos renegado para... ahí veo que se está Ah, conectando alguien. sí, No se ve la cara. Ahí dice, hola chicas, me sumo porque tengo a niña de 2 meses con síndrome de Down. No me muero, qué chiquitina, me hizo acordar cuando teníamos a las nuestras chiquitinas, de dos sí, meses. Hola, Lau, bienvenida. sí, un montón de gente que nos está acompañando. Ahí los Desde estamos España, leyendo. ¿dónde está Vita? Amo a Vita. Saludos desde Buenos Hola, Aires. Barbie. Villa María, siempre presente. Bien, ahí me Ahí, dice que la fundación, vamos a intentar de vuelta, que no se puede conectar la fundación, pero bueno, ahí le vuelvo a mandar. está como ampliado desde Rosario. Como, como que se ve una imagen, pero Sí, no sé si es el doctor, porque le mandé ajá. invitación a ambos. Al doctor Martínez. Ay, ¿Ustedes me escuchan? sí, buenas tardes. ¿Cómo No lo estás? ¿Qué vemos. tal, Gisela? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Pamela? Un Vos sabés que yo gusto. tampoco
Yo los escucho perfecto, pero ahora, cuando me mandaron la invitación y que yo me conecte, no los puedo ver. No sé si ustedes me ven. No, vemos una imagen en blanco, pero sí lo En podemos realidad, escuchar. es como que te vemos de Eh, fondo porque se ve que algo se mueve, doctor, pero no se ve bien la imagen. Pero sí se escucha bien. Bien, no sé qué tendría que A ver, tocar. Si no, la opción sería salir, vuelvo a entrar y si no, me conecto desde otra cuenta. ¿Podrá ser? Utilizo el teléfono de mi esposa y me conecto desde ese. ¿Puede ser? sí, no hay problema. Sí, Sí, intentamos así. perfecto. Entonces Perfecto. vamos a hacer así. Salgo Bárbaro. y vuelvo, intento de nuevo, ¿ah? Bárbaro, sí. Bárbaro. Listo. Bueno, ahí me marca, claro, el doctor Martínez. No puedo hacer entrar, va, no se puede conectar luz. Yo no sé si, bueno, tampoco veo que haya escrito nada. Pame, no sé si te Sí, escribió a ahí vos. acá, ahí me acaba de escribir que está reiniciando el teléfono Ah, porque le marca bien. un error el Instagram. Ah, Entiendo bien. eso. Bien. Así que bueno, vamos a Bien. esperar un Sí, ratito. esperamos. Ahí, Ahí preguntan si sale grabado. Sí, de alguna manera lo vamos, no sabemos todavía si lo vamos a subir, por qué plataforma, digamos, pero sí, sí, lo vamos a dejar el programa grabado, así, bueno, toda la información que hoy puedan conocer queda grabada y la pueden volver a escuchar para los que no pueden estar en el vivo. bien. A ver. Bueno, mira, yo voy leyendo otros mensajitos. Dice, Vita es linda e inteligente. Capo Sergio. Bueno, imagino que Claro, es por porque el se doctor parece Sergio a la mamá. Martínez. Espero que el papá Y no esté conectado. claro, Hola, ahí lo vemos. siempre digo, las cosas positivas es porque se parece a mamá, lo negativo es papá. Obvio. Creo que el papá con otro Bueno, dispositivo estaba conectado y me estaba mirando, no, no está acá en casa, obviamente. Después me va a decir algo. ¿Ustedes me Franco, ven no te ahí? enojes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Un gusto, ahora Bien. lo vemos. Un gusto. Bien, yo me veo también, pero no las veo a ustedes, pero sí las Ah, escucho perfecto. Ah, bueno. La tecnología hoy no está, no estamos. bien. Pero y se ven bien las tres pantallas, yo los veo los dos. Ah, bien. No sé, Pame, vos. Sí, los veo también, los veo. Bien. Bien. Yo me veo Bueno, solo, pero sí, sí las escucho perfecto. aunque sea nos Bueno, bien. escucha, doctor. Mm, Sí. Ahí, perfecto. ahí, a ver, ahí voy a intentar a ver si puede entrar luz. Ya Te me mandó mandó la la solicitud. solicitud. Sí, sí. Ah, Ahí bárbaro. espero que, a ver si se puede conectar. Me dijiste que estabas teniendo un inconveniente, Pame. Sí, luz. Como que no le funcionaba el Instagram, como que iba a Ah, reiniciarlo. Eso es bien, lo que me dijo. bien. Bueno, no sé si Bueno, estás yo viendo. eh, ahí no, acepté a sí. luz, pero. No, que ahí la acepté, me mandó solicitud, la acepté, pero no sé, me sigue saliendo, así que no sé si a lo mejor tiene algún problema. A ver, yo voy a intentar mandarle también para que pueda conectarse. Bueno, ahí le ¿Será algo mandé. propio del Instagram? Yo no entiendo Eh, bien cómo es esto de los em, videos. tiene que estar, puede ser, mira, a mí me pasó el otro día que tenía problema con el Instagram y no lo tenía actualizado. Ah, puede ser. A veces si no está actualizado puede fallar. Puede ser eso, no sé, desconozco. Bien, bueno, no sé si le damos inicio con el doctor, si esperamos a Luz, como ustedes quieran. No sé, doctor, Yo no tengo ningún qué. inconveniente. Como quieran. Miren que yo Bien, empiezo a hablar y no paro, ¿ah? bueno, no, para no, o sea, yo mientras tanto estoy viendo si puedo hacer ingresar a Luz. Mientras tanto le voy mandando, está tratando de comunicarse porque veo que me manda solicitud, pero bueno, no hay forma a lo mejor es un problema del teléfono, del dispositivo de ella. Pero bueno, para no demorarnos, si quieren podemos empezar con el doctor
que Sergio Martínez, que es el fisiatra de de la fundación. Bueno, bienvenido, doctor. Yo no lo conocía, me habló maravillas, Pame, de usted, así que bueno, seguramente ya lo voy a conocer personalmente. Cuando quieras, Gisela, te estamos esperando, ¿sí? Va a ser un ¿Cómo placer. no? ¿Sí? Con Pablo ya nos conocemos, por Seguramente, lo pequeño lo hice. ¿Sí? seguramente vamos a ir con Vita a visitarlo. Va a ser un honor Doctor, conocer al personaje. Bueno, muchas gracias. le comentamos que nosotros la vez anterior, o sea, en el programa anterior que estuvo el doctor Faelo junto a Luz, habíamos hecho como una encuesta previa a las familias, un cuestionario en realidad, una cajita de preguntas en Instagram, para que la familia nos diga a ver sobre qué quería consultarle a los profesionales de la fundación. Y bueno, y surgieron como muchas dudas y muchos temas, como que variaban mucho las preguntas. Pero bueno, una de lo que más eh, se vio es el tema de la marcha en las personas con síndrome de Down. Igualmente a nosotros, antes, por ahí nos gustaría que usted comente qué es un fisiatra, la importancia de que nuestros hijos asistan a una consulta con un fisiatra. ¿A qué se dedica? Bien, excelente pregunta porque es una especialidad médica que muy pocos conocen, incluso a nivel de ámbito médico. Hay muchos colegas que no tienen ni la menor idea de la existencia de esta especialidad. La fisiatría es una especialidad médica como cualquier otra, como el pediatra, como el cirujano, como el cardiólogo. Primero hay que ser médico. Acá en Córdoba se hace un año de clínica médica y después se hace esta especialidad que es un poco larga. Por lo menos donde yo me formé con un gran fisiatra argentino, ya partió, el doctor Castillo Morales, donde yo me formé en la parte privada, teníamos 4 años de formación. Y tenemos un pasaje por distintas especialidades dentro de nuestra formación. La fisiatría es la especialidad de la rehabilitación. De hecho, que en Córdoba la especialidad se llama rehabilitación médica. El médico fisiatra es especialista en rehabilitación, no es el que hace el trabajo manual, podríamos decir, como el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, el terapista ocupacional, el psicomotricista, todo el equipo, sino, como dijo el doctor Faelo, el pediatra es el director de la orquesta, el fisiatra yo lo defino como el DT del equipo de fútbol. Es un partícipe más del equipo de rehabilitación que nos toca la función de coordinar, de organizar, con una mirada siempre preventiva, y por supuesto depende del diagnóstico que tengamos enfrente. Dentro es muy amplia la fisiatría, tiene muchas aristas, por ejemplo, la rehabilitación traumatológica del amputado, del paciente quemado, cardiorrespiratoria, del deporte, y la que yo me dedico puntualmente es lo que es rehabilitación neurológica. Y dentro de la rehabilitación neurológica más trabajo con niños. Pero más allá de eso, tengo mis grandes amores dentro de la especialidad, que fue, el primero de ellos fue la persona con síndrome de Down, y el segundo, al que me dedico muy de lleno también, al niño con parálisis cerebral compleja, sobre todo, ¿sí? Con muchas concomitancias. Dentro de mi historia, me he dedicado muy de lleno y he trabajado y sigo trabajando en instituciones que se dedican muy de lleno a personas con síndrome de Down, por lo tanto, he orientado mi camino profesional muy de lleno hacia esta subespecialidad, podríamos decir. Entonces esa es nuestra función principal, ordenar el tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Siempre con una mirada preventiva, si bien se nos identifica mucho con las cuestiones motrices, por eso de ahí surge la primera pregunta, calculo, acerca de la marcha. Se nos confunde también con el fisioterapeuta, esto es una especialidad médica, nada que ver con nuestros amigos fisioterapeutas, pero nuestro abordaje es muy integral, no solamente es lo motor, sino también la comunicación, el desarrollo intelectual, las independencias, y también es patrimonio del médico fisiatra todo lo que es la indicación de elementos ortopédicos, que en general, en un desarrollo clásico de un niño con síndrome de Down, no pasa del uso de algunos elementos simples a nivel ortopédico, como plantillas, férulas, algunas férulas blandas, ortesis, fajas, cosas muy puntuales. En otros diagnósticos sí hay mayor complejidad, de una silla de ruedas, elementos de marcha y otras cosas. Eso es más o menos lo que hacemos
los médicos fisiatras. Por eso surge, como les decía, creo, la pregunta de los tiempos de adquisición de marcha. Sí, ¿Se escucha bien ahí? hay un Sí, paréntesis. perfecto. Disculpen, no sé si me escuchan. Sí, sí. Porque por ahí se me iba a mí la señal. Eh, Justo que vos decías que se confunden por ahí con esto de lo que es terapeuta en relación a kinesiología y eso. También es como que yo escuché en varios grupos de familias que dicen, no, yo en vez de llevarla al fisiatra la llevo al neurólogo. Como en la misma línea. Bien, a ver, ¿Cómo diferenciamos? es una la neuropediatría, o en el caso de personas adultas, la neurología, es una especialidad más con la que hay muchos puntos de encuentro, pero también eh, abordajes completamente diferentes. Eh, Son dos especialidades completamente distintas donde interactuamos muchísimo, ¿sí? Con Ignacio hace muchísimos años que trabajamos juntos, compartiendo pacientes, además de conocernos desde muy pequeños con Ignacio, y nos complementamos. El neuropediatra es el que toma la posta inicialmente, luego del pediatra, es uno de los de los interconsultores iniciales, tiene muchísima participación cuando el niño tiene algunos problemas asociados, como puede ser epilepsia, síndrome de West, autismo asociado, o requieren de medicación específica. Muchas veces el neuropediatra, en desarrollos clásicos, armónicos, sin este tipo de complicaciones, en algún momento nos deja la posta y él mismo invita al paciente a que siga el camino con el médico especialista en rehabilitación o el médico fisiatra, que es el que coordina el equipo de rehabilitación. Muchas veces falta la figura del médico fisiatra, porque la verdad es que somos pocos en el país. Buenos Aires es la provincia que más médicos fisiatras tiene, pero hay provincias que directamente no tienen fisiatra. Pero sí tienen neuropediatra, entonces muchas veces le toca al neuropediatra hacer el rol del médico fisiatra y estando obligado de alguna manera a coordinar o a tomar acciones frente al equipo de rehabilitación, salvar dudas, orientar. Entonces nos complementamos mucho, ¿sí? Obviamente yo como médico fisiatra no voy a inmiscuirme jamás en una medicación anticonvulsivante o en psicofármacos. Hay cosas en las que no nos metemos. Por ahí el neuropediatra quizás no maneje tanto la prescripción específica de un elemento ortopédico, ¿sí? Ahí es muy nuestro, pero también es algo que lo podemos compartir con los traumatólogos, algunos que se dedican a niños. Entonces hay muchos puntos de encuentro, pero también son especialidades completamente diferentes. Bárbaro. Me parece que está claro. Pero estaba bueno hacer la diferenciación porque me parece que hay muchas familias como que confunden por ahí el concepto de esas dos eh, ramas de la medicina o de la salud. Si vamos al Bien. ideal, estaría bueno que todos los chicos tengan un control con ambas especialidades. Bien. Bárbaro. Ay, ¿Desde no sé. cuándo? ¿Desde cuándo eso? Perdón, sí. Bien, qué buena pregunta, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estoy en un hospital público acá en Córdoba, que es la Maternidad Nacional, donde hago el seguimiento de niños de alto riesgo, con todo diagnóstico, sobre todo niños que han pasado por la terapia intensiva. Entonces, cuando nace un niño con trisomía 21, el seguimiento, al menos conmigo, es desde el momento del nacimiento. Yo los veo desde el momento que están internados y ahí hacemos el seguimiento al menos durante muchos años, mientras esté el proceso de rehabilitación, incluso en adultos que ya no hacen rehabilitación, haciendo un seguimiento preventivo global de todo lo que pueda llegar a necesitar esa persona adulta. Sí es cierto también que nos llegan niños muy pequeños, en general, a mí me llegan niños muy pequeños, derivados por el mismo equipo de rehabilitación, pidiendo orientación, organización, y también obviamente en el boca en boca, y más ahora en estos tiempos con las redes sociales, con los grupos de padres, o los grupos de WhatsApp, donde una familia sugiere a la otra el control con fisiatría, entonces vemos muchos pacientes. Sí me pasa que hay muchos niños que no han pasado, incluso tienen varios años y no han pasado nunca por el neuropediatra. ¿Qué hago yo? Si yo veo que hace falta algo puntual, ¿sí? En cuanto
a medicación, algo que salga de los parámetros esperados del desarrollo, del neurodesarrollo clásico de ese niño, somos los primeros en derivar al neuropediatra. A veces la derivación llega sola y espontánea por parte del pediatra cuando tenemos algunos problemas asociados, como puede ser la presencia de epilepsia, trastornos conductuales u otras cosas que pueden llegar a aparecer en el desarrollo. Entonces a veces pasan primero por el neuropediatra y luego por nosotros. Es muy variable, depende del lugar donde nos encontremos y qué acceso tengamos a estas dos especialidades. Bien. Bueno, sí, es muy bueno tener toda esta información porque muchísimas veces nos escriben muchas mamás por ahí que, bueno, que tienen justamente patologías asociadas, esto de síndrome de West, viste que nos habían escrito, Pame, o por ahí autismo, bueno, ciertas patologías, y está bueno conocer que por ahí el fisiatra, digamos, da el puntapié, bueno, puede dar la información, digamos, concreta. Sí, o derivar a esta parte más del neurólogo, de lo que es neuropediatría. Sí, O sea, poder yo, orientar en base a la necesidad de cada niño. sí, ni hablar. Una de las Yo cosas estoy que más, renegando, una de las chicos, cosas por que más ejemplo, hacemos, ay, perdón, una de las no, cosas que no, más hacemos es sí, organizar a la familia, y más cuando son recién nacidos, que esta familia recién se está recuperando del golpe de la noticia cuando se enteraron al momento de nacer y no tuvieron un diagnóstico prenatal, donde vienen un poco desbordados, no solamente por la noticia, sino por todos los controles que tienen que ir haciendo inicialmente. Ni les cuento cuando el niño arrancó con alguna complicación, por ejemplo, con una cardiopatía que ha requerido una cirugía, o alguna malformación digestiva que ha requerido alguna cirugía. La familia viene bastante abrumada con tanta intervención médica, con tanta invasión de alguna manera. Nuestra principal función es organizar, contener y organizar esa familia, ¿sí? Estableciendo un orden de prioridades, obviamente con una mirada hacia la rehabilitación siempre, pero no nos podemos quedar quietos solamente con eso, sino que también intervenimos mucho en todo lo que tenga que ver con cuestiones prácticas, incluso administrativas. Ustedes saben que para encarar el proceso de rehabilitación, y más cuando el paciente cuenta con una obra social, hay muchas cuestiones burocráticas, primero para certificar discapacidad con el certificado único, y después para organizar todo lo que es el proceso de rehabilitación, hacer todos los pedidos de las terapias, que es bastante desbordante para la familia hasta que entra en este training de saber cómo hacerlo. Entonces nuestra función también es organizarlos en todo lo que se viene, incluso a nivel burocrático. claro. Genial la información. La verdad que es súper, súper importante. Bueno, pude hacer entrar a Luz, estábamos ahí renegando, por eso por ahí me iba un poco de la charla. Bueno, había un problemita técnico y no me dejaba hacerla entrar, así que bueno, le damos la bienvenida a Luz nuevamente. Ya habíamos tenido una charla previa con Luz, así que bueno, bienvenida Luz. Bueno, Hola. muchísimas gracias. Sí, hoy la tecnología no estaba con nosotras, No, así que no nos podíamos poner de acuerdo con Gise y acá finalmente se dio y se alinearon los astros de la tecnología para que podamos estar. Gracias por volver no, a por darnos favor. este espacio. No, por favor, gracias a ustedes dos por, bueno, por estar acá. Es súper valioso, yo creo que este espacio es súper, súper valioso para nosotras como mamás y para todos los que nos están mirando en este momento que tienen muchísimas dudas con respecto, bueno, a este tema de la discapacidad o en este caso estamos hablando, bueno, del síndrome de Down. Así que bueno, le agradecemos porque bueno, siempre hay dudas de padres, a nosotros nos llegan constantemente dudas de, bueno, como hablábamos con Pame sobre la marcha, el lenguaje y demás. Entonces, bueno, también Luz, no sé si ahora que pudiste entrar, si querés contar un poco cuál es la función de la fundación. Hay un montón de gente, bueno, que ya nos vio en la charla anterior, pero bueno, hay gente que se ha sumado, hay gente nueva, entonces estaría bueno que si podés contar un poquito, bueno, dónde pueden dirigirse a la fundación, dónde está, y bueno, cuál es la función que ustedes cumplen. Dale.
La Fundación tiene un centro de atención médica en la ciudad de Córdoba y atiende pacientes de todo el país, incluso de algunos países vecinos y de países de América Latina. Tenemos un centro médico que tiene 3 misiones a través de la Fundación Jerome Lejeune, que es una institución sin fines de lucro, que hace atención médica, investigación y defensa de la vida de las personas con discapacidad intelectual de origen genético, no solamente síndrome de Down, sino también otras discapacidades que pueden tener un origen genético y que tienen discapacidad intelectual. Lo que hacemos es buscar ser una guía, como lo estaba diciendo recién un poco el doctor, para que podamos acompañar a las familias desde la mirada médica, con un pediatra o un médico clínico que hace una valoración integral de la vida del paciente, no solamente desde la mirada clínica, sino también teniendo en cuenta otros aspectos de la vida del paciente y su familia, y tratar de presentar una guía que nos ayude a saber qué tenemos que hacer en cada etapa del desarrollo de la persona para lograr su mayor desarrollo. En ese camino, un médico pediatra para los niños o un médico clínico para los adultos, lo que hace es brindar una consulta que dedica el tiempo que ese paciente necesita, por lo cual a veces dedicamos mínimo 90 minutos de consulta y de allí lo que realmente la familia necesita estar en ese consultorio para poder verdaderamente escuchar al paciente, escuchar a la familia y poder con eso generar una evaluación que el médico clínico o el médico pediatra va a llevar a los 15 días a un staff médico donde participa justamente el doctor Sergio Martín, entre otros especialistas, para poder analizar cada caso clínico entre todo el staff interdisciplinario que tiene la Fundación. Y con eso se vuelve al consultorio para poder elaborar un informe que en algunos casos tiene las sugerencias ya de algunos especialistas y en otros casos están las sugerencias de las derivaciones de acuerdo a lo que se evalúa. En algunos casos el mismo especialista pide verlo a los pacientes, entonces se hace la derivación. La familia a los 30 días va a recibir un informe que va a tener detallado todo lo que se analizó y se vio en esa consulta, y a su vez va a tener estas sugerencias o conclusiones que la Fundación Lejeune aporta para ese paciente, para que pueda continuar hasta la próxima consulta, que puede ser a los 3 meses, a los 6 meses o al año, de acuerdo a la realidad de cada paciente, para que pueda, con sus equipos ya de profesionales con los que ya cuenta, llevar adelante esas sugerencias. En algunos casos, como suelen decir los médicos, llega el paciente, se hace toda esta evaluación y lo que le decimos es que están en muy buen camino. Y en muchos otros casos se hace algunas sugerencias de lo que significa este trabajo interdisciplinario y este camino transversal que tiene también la investigación. Bien, una consulta que para el público, como siempre digo, se renueva, que ya lo habíamos charlado la vez anterior que estuvimos justamente hablando con el otro doctor, es que digamos, la evaluación que ustedes hacen no reemplaza al pediatra, digamos, de cabecera, es como un complemento. Está bueno aclararlo esto, porque es como que, digamos, ustedes hacen un informe y le dicen, digamos, por así decirlo, al pediatra, digamos, cómo continuar. ¿Vendría a ser algo así? Exactamente. Lo que nosotros, cada familia tiene que tener su médico pediatra, su médico clínico de cabecera, que es ese médico que va a acompañar el día a día que tiene la mamá y el papá de ese niño, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es un acompañamiento que va a ir de acuerdo a las necesidades de cada familia y que intentamos que además pueda ser compartido con el equipo de profesionales con los que ya cuentan. ¿Sí? Claro. Si ese niño, y ahí me va a ayudar mucho más Sergio, ese niño necesita un seguimiento de su día a día, de su control de niño sano, de su control del resfrío, de su control del cuadro respiratorio, de lo que sea, va a tener su pediatra.
Lo que sí es importante que ustedes como familia puedan acercarle, nosotros se lo enviamos en el caso de aquellas familias que nos dan los contactos de los médicos, ese informe que simplemente con los años de experiencia que tiene la Fundación LEGEM en este servicio médico que tiene y con la experiencia que tenemos de todos los profesionales con los que están dentro del staff, podemos ir marcando una guía de lo que es necesario en cada etapa. Sí, además esto está bueno porque usted... Perdón, sí. la idea, que es un poco lo que decía también, lo decían ustedes recién, nosotros sabemos que el síndrome de Down trae aparejado una serie de patologías que pueden o no aparecer, pero no tenemos un parámetro ni sabemos cuáles sí y cuáles no. Entonces, claramente necesitamos trabajar en la prevención, porque cuando tengamos un niño o un adulto que pueda tener prevenida esa patología o tratada, ¿sí? En el caso que ya exista, vamos a tener una persona que va a poder tener una verdadera inclusión y un verdadero desarrollo, donde el límite lo va a poner él, no la patología. Tal cual. Por ejemplo, pienso, como para poner un ejemplo de esto que contaba Luz, que Eloísa hace terapia de fonoaudiología, psicomotricista y kinesiología, lo que es la estimulación temprana. Y las 3 terapeutas han recibido el informe de la fundación que nosotros hemos asistido, en donde, por ejemplo, el doctor Martínez, como que brinda sugerencias de trabajo, cómo abordar desde cada área o desde cada especialidad, abordar integralmente a Eloísa. Vendría a ser así, como para que la gente lo entienda. En el caso de la consulta pediátrica, se interactúa con los médicos pediatras de cabecera, se elabora un informe con una serie de sugerencias globales y como dice Luz, con indicaciones muy puntuales que tienen que ver en relación a la persona con este diagnóstico, con la trisomía y lo que sabemos que puede llegar a pasar también con una mirada muy preventiva. Desde el área de fisiatría, cuando hay un médico fisiatra de cabecera, nos comunicamos, también enviamos el informe al colega, como somos pocos, al menos acá en Córdoba nos conocemos bastante, incluso con muchos del resto del país, entonces brindamos una serie de sugerencias, y como dijo Luz, también en algún momento lo mejor que puede pasar es que la familia se quede con la tranquilidad, después de haber tenido una evaluación específica en la fundación, de que va todo sobre rieles y que está todo bien. A mí también me gusta que a mis pacientes en algún momento puedan ver a otro colega, porque 4 ojos ven mejor que 2. Entonces me encanta por ahí poder compartirlo con otros y así la cosa va a salir mucho mejor. Humildemente nos ponemos a disposición de todo el equipo y de todos los profesionales que están atendiendo a este paciente, sumando aportes desde la experiencia y, como decimos siempre, con una mirada muy preventiva, conociendo a fondo este diagnóstico. Claro. Acá me llega una pregunta que la voy a hacer. Me preguntan, porque está buena, me parece importante, si el informe también sirve para, digamos, entregárselo a su primera maestra. Digamos, en el caso de, por ejemplo, bueno, Vita está en sala de 3. O sea, este informe que ustedes hacen, o no tiene nada que ver. Buena pregunta, ¿sí? El informe de la consulta LEGEM es muy integral y da una información global, clínica y general del paciente. Quizás para la docente eso sí dé mucha información, pero no es quizás lo que esté buscando la docente. Cuando nosotros intervenimos desde el área de fisiatría, sí nos metemos como el tema del aprendizaje, la escolarización, forma parte del desarrollo global del niño y tiene que ver con áreas de intervención de la rehabilitación, como por ejemplo la intervención de la docente integradora, de la psicopedagoga o del acompañante terapéutico. Uno como fisiatra sí se mete en algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos de aprendizaje, con las intervenciones que se están haciendo. Muchas veces me pasa que falta alguna arista, alguna pata de la mesa, o está fallando algo en el proceso de aprendizaje. Entonces nosotros como fisiatras tenemos que saber cuáles son las principales herramientas a las que podamos acceder para poder cumplir esos objetivos. Incluso un tema muy complejo de debate permanente es determinar si el niño está en la modalidad
de escolaridad adecuada. Y acá entramos en un tema gigante, polémico y complejo, donde uno tiene que decidir si el proceso va para la escuela común con una docente integradora, o si ese paciente es candidato a una escuela de modalidad especial, o en algunos otros casos más complejos, para un centro educativo terapéutico o un centro de día. Lindo tema, muy de debate, esto da para largo y tendido, y sobre todo con especialistas en pedagogía. Pero sí, desde la fisiatría intervenimos, opinamos, sugerimos, aportamos para todo lo que es el proceso de escolarización y los trastornos de aprendizaje que tienen nuestros chicos. Perfecto. En ese caso, desde la fundación lo que aportamos en esa primera mirada que va a hacer el pediatra es cuál es la prioridad, porque a lo mejor la prioridad para ese niño es que pase primero por el fisiatra para poder tener esta valoración específica que dice el doctor Sergio, y después en ese staff interdisciplinario a lo mejor lo que se evalúa, que lo necesario es hacer una evaluación neurocognitiva, que puede ser una herramienta que a lo mejor sirva más al docente. Pero toda esa valoración es la que justamente da ese plus en la consulta LEGEM cuando tenemos esos 11 miembros del equipo trabajando juntos en un mismo caso. Clarísimo. Luz, esta pregunta... Ay, perdón, Pame. Bueno, digo esta pregunta y después... Sí, tranquilo. Preguntan acá cómo llegar a la fundación. Bueno, tienen... un contacto, sí. Pueden contactarse directamente con el teléfono de la Secretaría de la Fundación, donde allí van a poder ser asesorados, pedir un turno, consultar todo lo que necesiten, y el teléfono es 351-761-2121, pero si entran por las redes sociales, por ejemplo, van a encontrar también el link directo para que puedan hacer un mensaje de WhatsApp, o a través de la página web, que también van a encontrar un icono de contacto y que también los va a derivar directamente o al correo de la fundación o al icono del WhatsApp para que manden el mensaje directamente. Bien. Como para seguir antes, igual, doctor, yo no sé si usted que no ve la pantalla, o sea, que no nos ve, si ve los comentarios de la gente. Estoy viendo algunos comentarios y le mando saludos a la mamá de Santino que nos saludó recién. No, porque yo digo, por ahí, como no veía bien la pantalla, digo, no le aparecían los comentarios, pero ya había visto varios que, genio doctor, lo queremos mucho, lo saludaban de varios lugares, por eso digo que le iba a recalcar. Como para seguir y responder a las preguntas que habían quedado pendientes, más que nada desde su especialidad. Esto de la marcha en las personas con síndrome de Down. Gran tema, porque muchos papás, creo que es un miedo, me parece que es propio de todos, cuándo van a caminar nuestros hijos, o por qué no caminan todavía, y así. Todos caminan, excelente. Doctor, ¿cómo van a caminar? Bien, excelente pregunta, ¿sí? A ver, de arranque, el niño con trisomía 21 va a tener una demora altísimamente probable en su desarrollo motor, ¿sí? Van a caminar más tarde. Las causas son múltiples, ¿sí? La hipotonía muscular es uno de los factores que hace que los chicos vayan a caminar más tarde. El desarrollo intelectual también es un componente importante para la adquisición de la marcha, ¿sí? Y el promedio, yo incluso hace muchos años hice un trabajo de investigación acerca del tiempo de adquisición de la marcha, donde las patologías asociadas intervienen también en esto, sobre todo las cardiopatías o niños que han recibido cirugía, ya sea cirugía digestiva o cardiocirugía. El promedio de tiempo de adquisición de marcha, promedio, ¿no? Repetimos, va desde 1 año 8 meses a 2 años y 4 meses, promedio. La gran mayoría de los chicos caminan cerca de los 2 años, pero hay honrosas excepciones de chicos que caminan cerca del 1 año y medio, incluso algunos casos muy aislados que caminan antes, incluso del 1 año y medio, que es el tiempo normal de adquisición de la marcha, y hay otros chicos que se demoran más todavía y puede haber marcha mucho más tardía. ¿Cuáles son aquellos chicos que caminan más tarde? Primero, aquellos que tienen una hiperlaxitud. Todos nuestros chicos son un poco laxos a nivel de sus ligamentos, a nivel de sus articulaciones, pero en este abanico
Hay chicos que son extremadamente laxos, entonces tenemos un componente por ahí biomecánico que hace que se demore un poco más la marcha. Otro perfil de paciente que suele caminar un poquito más tarde son los chicos que tienen un trastorno del espectro autista asociado. Sí, los que tienen riesgo de no lograr marcha son aquellos niños que además de tener la trisomía 21 por alguna situación, por ejemplo, hipoxia o falta de oxígeno en el momento del parto, hayan tenido una lesión cerebral, ¿sí? O aquellos chicos que tuvieron una epilepsia refractaria como el síndrome de West, que deja, en algunos casos puede dejar secuelas importantes, sobre todo a nivel cognitivo, pero que impacta también en lo motor. Ese es el perfil de chicos que quizás tengan mayores complicaciones con el tema de la marcha. Ahora, en chicos que no tienen esta problemática asociada, en general, todos caminan. La gran mayoría de las personas con síndrome de Down, de los niños con síndrome de Down, caminan, salvo, como les dije, en casos de este tipo de patologías asociadas que nos pueden traer mayores complicaciones, generar una marcha más tardía. Bien. Yo quiero comentar algo que cuando fuimos la última vez con usted a que la vea Eloísa, usted me dijo algo que a mí me tranquilizó como mamá, y quería como comentarlo, compartirlo con las personas que nos están escuchando y con Gise también, que es mamá, digo, de Vita. Que obviamente Eloísa todavía es chiquita y estamos aún a falta para que camine, ¿no? Pero usted me dijo si hay un pasillo de preocupaciones en el síndrome de Down, yo pondría como a lo último la marcha. Como que hay un montón de otras cosas previas a eso para trabajar y como que al último estaría eso y bueno, ahí me nombró esto de que la mayoría logra la marcha, salvo obviamente algunas excepciones y bueno, después seguimos hablando particularmente de Eloísa que recibió una cirugía de corazón. Pero bueno, digo que eso me tranquilizó mucho, el que usted me haya comentado eso, o me haya dicho eso. Me sacó como ese peso de arriba, como decir, va a caminar en algún momento, lo va a lograr. Yo siempre les digo a los papás que lo que nos hace independientes como seres humanos es el intelecto y el desarrollo de la comunicación. Son los dos pilares fundamentales más allá de otros factores. Los piecitos no nos hacen independientes. ¿Sí? Poniendo ejemplos de otros cuadros, sin rozar la crueldad, pero yo les digo que prefiero una persona en silla de ruedas que sepa comunicarse, que sepa razonar, que pueda ser independiente intelectualmente, ¿sí? A aquel que puede caminar y tenga un déficit importante de ese nivel. Lo que nos da independencia es el intelecto y la comunicación. Entonces, si hay algo en lo que trabajamos fuertemente para ese gran objetivo que se llama independencia el día de mañana, es el desarrollo intelectual y la comunicación. Por eso yo pongo al final del pasillo la marcha, porque estadísticamente, ¿sí? La gran, inmensa mayoría de los niños con síndrome de Down caminan, salvo aquellos casos que son por suerte pocos, que tienen una lesión cerebral asociada u otro componente más complejo asociado, entre ellos trastorno del espectro autista. Incluso la mayoría de los niños con síndrome de Down y trastorno del espectro autista caminan también, ¿sí? Nada más que sí se demora un poquito más este proceso. Pero si hay algo en lo que hacemos mucho hincapié y nos interesa es el desarrollo intelectual y el tremendo tema complejo de la comunicación. Ahí me gustaría agregar, Sergio, de que lo importante de la mirada atenta y del tiempo, ¿no?, que uno dedica en esa consulta, que a lo mejor en otros espacios por la realidad que toca de la salud, ¿no?, de que a veces tenemos esa lista larga de turnos que el médico mira y hay muchos pacientes por atender y no podemos dedicarle el tiempo que quisiéramos. Siempre yo pongo un ejemplo de un caso que llegó una mamá con su niña de 3 años y medio, casi 4, que no caminaba, que hablaba muy poco y que tenía muchos problemas para poder insertarse en el espacio educativo que tenía, que era un jardincito. Y en realidad el problema que tenía la nena no era que no podía caminar, sino que no veía. Y hasta los 4 años, ¿sí?,
no habíamos tenido, no nos habíamos dado cuenta de la mamá, había pasado por varios espacios, pero no se había detenido ningún profesional en eso. Solamente necesitó ponerse unos anteojos y ella empezó a ver por dónde podía caminar y hoy no la para nadie. Eh, a veces hay otro caso también de una mamá que vino con un adulto que tenía una situación muy particular, de a lo mejor un estado depresivo, con la posibilidad de una medicación, y en realidad lo que estaba pasando era que no escuchaba, entonces cada vez se estaba cerrando más en sí misma. Y eso, poder darse cuenta a veces de esas cosas, es poder estar en ese consultorio esa hora, esas 2 horas, esas 3 horas, que permite mirar al paciente desde otro lugar. Eso, eso es fundamental que dice Luz, y por eso la importancia de una mirada integral y poder dedicarle tiempo, que es lo que, de lo que carecemos en otros ámbitos clásicos, en clínicas o en hospitales, donde no tenemos todo el tiempo disponible para poder hacer una mirada integral. Y para los papás de niños chiquitos que todavía no han adquirido la marcha, como consejo fundamental es el piso. El mejor neurodesarrollo se da en el piso, ¿sí? No en un coche, no en la mecedora, no tanto en brazos, sino en el piso. Cuanto más piso tengan los chicos, ¿sí? Mejor. Obviamente no lo vamos a poner en el piso frío, le pondremos una colchita, una colchoneta, lo que sea, pero el mejor neurodesarrollo se da en el piso. A veces cuando los chicos vienen muy en brazos, muy en coche, por cuestiones laborales, tiempos, edilicios, lo que sea, y simplemente asumen esta indicación de ponerlos en el piso, el cambio es muy notorio en poco tiempo. Entonces, ese es el mejor consejo para una marcha más fácil. Es cierto también que la intervención de kinesiología en el proceso de rehabilitación mejora el perfil de marcha y nos ayuda a acelerar un poquito los tiempos, pero cumpliendo cada una de las etapas del neurodesarrollo. No tiene sentido saltearse etapas porque después nos traen más problemas. Bien. Ahí hay un par de preguntas, se me fueron ya, pero igualmente recuerdo que preguntaron algo en relación a la marcha y el Cri-du-chat, el síndrome del Cri-du-chat, y que la nena tiene 6 años y que no le logra todavía, y si eso está relacionado con el lenguaje, porque le dijeron, no sé quién, pero le dijeron que hasta que no logre la marcha no iba a poder comunicarse. Preguntaba. Bien, bueno, voy a eso. Con respecto a la persona con CRI-du-Chat, estamos hablando de un diagnóstico también de origen genético, pero que tiene un nivel de complejidad quizás mayor en relación al promedio de niños con síndrome de Down, con muchas otras interferencias y con alteraciones incluso del tono muscular, donde el perfil de adquisición de marcha es realmente menor porque tiene un mayor nivel de complejidad. Obviamente también merece una mirada integral y exhaustiva, y donde también hay mucha interferencia para la marcha de los aspectos intelectuales del desarrollo de la persona con CRI-du-Chat, que suelen tener un nivel de complejidad mayor en cuanto al intelectual. Ahora, el proceso del habla en relación a la marcha, si bien en el cerebro está todo íntimamente relacionado e interconectado, van por vías diferentes, ¿sí? No es porque vaya a caminar más rápido o más lento va a hablar mejor o peor, o aquel que camina más lento habla mejor. En realidad eso depende del desarrollo de cada uno y depende de la conformidad cerebral y las conexiones sinápticas que tenga en cada una de las áreas, ya sea motrices o cognitivas. Esto también es extensivo a la persona con síndrome de Down. Por eso hay niños que pueden caminar antes. Volviendo al niño con trisomía, hay niños que caminan mucho más rápido que otros, y hay otros que son más lentos, y unos que hablan mejor, otros que no hablan tanto, o no se comunican tanto, es muy variable y depende de cada uno. Doctor, una consulta que vi por ahí también se me fue, pero más o menos, ¿en qué edad es esperable que un niño con síndrome de Down comience a hablar? Aproximadamente. Sé que va a depender de cada niño, obviamente. Bien. Pero esa, bueno, también es una pregunta recurrente. Bien. El habla es el último peldaño, el último escalón de una gran escalera llamada comunicación, ¿sí? Y es justamente el escaloncito más difícil
es el que está más arriba, y en nuestros niños con síndrome de Down, el trastorno del lenguaje o el trastorno de la comunicación en realidad atraviesa a todos nuestros niños. Y como yo siempre digo, en muchos aspectos, vendría a ser como un gran abanico, donde todos los chicos están incluidos en relación a la comunicación, están incluidos en este abanico, o sea, tenemos un compromiso en el 100% de las personas con síndrome de Down, e incluso en aquellas que podemos ver en las redes sociales, que pueden, que hasta son artistas de cine, que uno los escucha con un nivel de fluidez muy buena del lenguaje. Si nos ponemos muy técnicos y finos, vamos a detectar fallas también en la comunicación. Pero lo más importante en la persona con síndrome de Down es la comunicación, las bases y los cimientos para que se comunique. Y en base a eso, ¿sí?, que tiene muchos otros factores, tiene que ver, está muy de la mano con el desarrollo intelectual, con el nivel de atención conjunta, de simbolización, son cuestiones muy técnicas, donde se va elaborando la base de comunicación. En la medida que vaya mejorando esa base de comunicación, es más fácil que se vaya dando el desarrollo del lenguaje o la palabra hablada. Ahora, hay personas, hay niños con síndrome de Down que tienen un nivel de comunicación excelente, muy bueno, pero con poco desarrollo del lenguaje. Hay chicos donde quizás la comunicación y la comprensión no son tan buenas, pero tienen una gran oralidad, pero por ahí un poco más repetitiva, ¿sí?, y no con tanta buena base de comunicación. Uno, entendiendo bien lo que escucha, lo que le dicen, y solamente pudiendo decir claramente y en forma contextualizada un sí o un no, una persona se puede comunicar perfectamente con otro. Obviamente el otro se tiene que adaptar a preguntas puntuales para que diga sí o no, ¿sí? Y quizás la única palabra que tenga en su vocabulario sea sí o no, o maneje un abanico de señas o un abanico alternativo de comunicación, ya sea con medios tecnológicos, pictogramas, o lo que sea, y se pueda comunicar muy bien y en forma más eficiente que quizás aquella que tenga más nivel de oralidad. Ahora, cada niño es un mundo aparte, cada proceso es muy diferente, no hay un tiempo estipulado de adquisición del habla en la persona con síndrome de Down. Sí podemos tener algunos parámetros de las personas neurotípicas, de la población en general, en cuanto al desarrollo del lenguaje, qué cantidad de palabras o qué tipo de comunicación verbal se espera al año, a los 2 años, a los 3 años, que nos sirve más o menos como parámetro, pero el desarrollo de la persona con síndrome de Down es muy variable, y desde ya que se trabaja desde un primer momento, no solamente desde el área de fonoaudiología, sino de las otras áreas también, como psicomotricidad, terapia ocupacional, y todas las que van interviniendo. Pero es muy amplio y muy particular de cada niño. Bien. Sí, Perdón, justamente. hay una pregunta yo, ¿puedo? ¿Sí? Sí, por favor. Sergio, ¿cómo aporta esta valoración que hace el pediatra con el informe a un fonoaudiólogo? ¿En qué le aporta? Bien, a ver, el pediatra tiene las herramientas como para tener, como el pediatra tiene que saber de desarrollo normal, ¿sí?, del niño, de la población en general, entonces puede tener un parámetro de qué tan grande es la brecha de acuerdo a la edad de la persona con síndrome de Down. Y en general, la misma familia es la que lleva la preocupación, sobre todo cuando hay desfasajes muy grandes en cuanto a la comunicación. En general, el pediatra, cuando detecta estas brechas, automáticamente, si no ha habido una intervención desde el área de fonoaudiología, va a ser el primero que va a derivar. Y la derivación de fonoaudiología en realidad viene de todas las áreas y cae de maduro en todo niño con síndrome de Down. A veces tenemos derivaciones un poco tardías en algunos esquemas de abordaje, o por falta de acceso en algunas localidades y poblaciones donde no tenemos acceso a fonoaudiólogos. Recuerden que hay no hay tantas fonoaudiólogas, quizá hay mucho más kinesiólogos que fonoaudiólogos, entonces no es fácil encontrar fonoaudiólogos, y más difícil todavía encontrar fonoaudiólogos que se especialicen en niños. Pero el pediatra tiene herramientas como para derivar a fonoaudiología. Ahora, cuando el paciente cae en nuestras manos, nuestra mirada obviamente es mucho más técnica en cuanto al lenguaje, en cuanto a la detección de la problemática del lenguaje, entonces nuestra derivación o pedidos de interconsulta, intervención, o la indicación de estrategia es mucho más puntual. No sé si te hizo mucho rollo. Está claro.
parece que está claro. No sé, Luz, si vos querías... No, 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 está perfecto, está perfecto. Bueno, no, yo otra sí. perdón, que vi ahí eran los dientes. Si tardaban más en salir los dientes, cuándo salen los dientes. Y Bien. otra también, perdón, doctor, en esto de lo bucal, que muchos de los chicos preguntan si roncan, ¿por qué roncan? Era una de varias preguntas que habían hecho. ¿Por qué roncan o por qué se mueven mucho para dormir de noche? Si eso es algo propio del síndrome de Down o no tiene relación con el síndrome. Bien, muy lindas preguntas. Primero, la dentición en la población en general empieza cerca de los 6 meses, en algunos casos los 5 meses, y los 2 primeros dientecitos que aparecen son los incisivos inferiores. Ahora, en la gran mayoría de los niños con síndrome de Down, la dentición es más tardía. Si bien hay muchos chicos que tienen su dentición inicial a los 6 meses, pero la gran masa de nuestros chicos tienen dentición cercana al año, incluso algunos varios meses después de haber cumplido el año, y no tiene que ser un motivo de alerta ni de alarma, es propio de nuestros chicos. Así también el recambio dentario va a ser más tardío, no va a ser a los 6 años, va a ser más tendiendo a los 7 años. También a nivel de la estructura de la boca tiene algunas características puntuales. La mayoría de los niños con síndrome de Down tienen un menor desarrollo en las estructuras óseas del tercio medio facial. Por eso los huesitos de la nariz son un poquito más chicos, el maxilar superior es más chico, suelen tener el paladar ojival, un paladar alto, muchas veces tienen una mordida invertida, el maxilar superior está por detrás del maxilar inferior y también tienen mala implantación dentaria y de ahí muchas otras cuestiones más odontológicas que hay que seguir. Por eso el consejo siempre es hacerse amigo del odontólogo y llevarlo bien desde temprana edad al odontólogo, aunque sea de visita, que lo conozca, para que cuando haya que intervenir no sea una cuestión traumática. Cuando no tenemos visitas precoces con el odontólogo, a veces una simple carie termina siendo arreglado bajo anestesia general en un quirófano, siendo que si hacemos las cosas bien de entrada, podemos ir al odontólogo como cualquier otro niño y hacer los arreglos que hagan falta. Eso en relación a lo odontológico. Y me habían preguntado también, había otra pregunta. Sí, de la respiración, del ronquido, de los movimientos nocturnos. Bien, es muy frecuente en un gran porcentaje de nuestros chicos que tengan alteraciones en la vía respiratoria, por eso uno de nuestros principales aliados y es codirectora en nuestra institución es la doctora Karina Valerian y es especialista en otorrinolaringología. El ORL es un gran aliado en el desarrollo de la persona con síndrome de Down porque hay mucha problemática, ya sea en la audición, ¿sí? En la ventilación, es muy frecuente en nuestros chicos que tengan infecciones respiratorias a repetición o que tengan otitis media secretora, se llena de moco, de secreción en el oído y no escuchan bien, ¿sí? O simplemente no ventilan bien porque fallan los mecanismos de ventilación justamente por esta alteración que les contaba del tercio medio facial. Entonces, la causa de los ronquidos siempre hay que investigarla porque puede estar relacionada a obstrucciones de la vía aérea, a veces tenemos adenoides, a veces tenemos amígdalas muy grandes, a veces vemos con cierta frecuencia que los chicos son respiradores bucales, y eso es un tema importante que tiene que ser descartado, diagnosticado, evaluando la vía aérea, haciendo la consulta con otorrinolaringología. Hay estudios específicos que se hacen, que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño, donde lo que buscamos descartar, que es uno de los problemas por ahí más importantes, relevantes y potencialmente graves en nuestros chicos, son las apneas obstructivas del sueño, o apneas centrales del sueño. Tiene que ver con alteraciones en la vía respiratoria, o pueden ser apneas de origen central, porque algo no anda bien. Entonces, eso tiene que ser abordado y evaluado, diagnosticado y tratado oportunamente. Ahora, nos pasa con muchos chicos que tienen la vía aérea impecable, que no tienen ningún problema ventilatorio, y sin embargo es bastante frecuente en la población de niños con síndrome de Down que sean bastante movedizos para dormir, y algunos incluso que tengan la tendencia a dormir con el tronco reclinado
sobre sus piernas, ¿sí? Como sentados, obviamente se lo permite la elasticidad que tienen, pero duermen con el tronco hacia adelante. No hay una conclusión técnica puntual que nos diga por qué sucede eso, pero una de las teorías dice que tiene que ver con que cuando duermen boca arriba, la lengua de por sí es hipotónica, se va más para atrás, se transforma como en un factor obstructivo que no nos deja ventilar bien, entonces por eso los chicos tienen despertares o microdespertares o tanta movilidad en la noche, o que se acuesten con el tronco hacia adelante para que la lengua vaya más adelante, o muchos duermen con la cabeza fuera del borde de la cama, o se bajan al piso para dormir boca abajo para ventilar mejor. En todos estos casos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la vía aérea esté bien permeable, y en eso, como les dije, nos ayudan mucho nuestros colegas otorrinolaringólogos. Bien, buena pregunta, Pame, porque a mí me pasa con Vita que a mitad de la noche, en cualquier momento, se levanta, se sienta en la cama y se empieza a balancear. Como que se quiere dormir, no sé, hace ese movimiento, pero lo hace habitualmente. Y después a la noche no hay, o sea, no creo que haya una noche que se quede durmiendo, o sea, plácidamente, no existe. Da vueltas toda la noche. A veces cuando duerme conmigo se me apoya arriba, se corre. No, es imposible dormir con Vita, es real. Pero bueno, por eso digo, es importante. En esto también es importante para todos los chicos, repasar lo que llamamos la higiene del sueño, ¿sí? En cómo fue el día y qué hicimos las horas antes de dormir. Es importantísimo que los chicos no tengan estímulos potentes 2 horas antes de dormir, o sea que no tengan conexión a pantallas, mucho menos celulares, tablet, porque a la noche cuando ya cae el sol, nos vamos preparando para la noche, el cerebro empieza a secretar una sustancia que se llama melatonina, que es una sustancia natural, que es un inductor natural del sueño, ¿sí? Que hace que uno después pueda conciliar el sueño y tener un sueño tranquilo. Cuando tenemos estímulos potentes a la noche, como ver televisión, estar con la música full, mucha movida familiar, fiesta o cualquier estímulo potente, el cerebro no llega a producir los suficientes niveles de melatonina, nos terminamos durmiendo por cansancio, pero después no vamos a tener un sueño reparador, o va a haber despertares o microdespertares durante la noche. Entonces es un factor importante repasar la higiene del sueño. Lo mismo que la ingesta que vamos a comer, no comer comida tan pesada, no tomar gaseosas, ¿sí? O cosas que también pueden interferir con el sueño. Bien, súper importante el dato. Doctor, si es importante como acomodar, dejarlos que sigan la posición que ellos se ubiquen. Vos sabés que se cortó y no se escucha. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Que preguntaban si era importante moverlos de la posición que están o que sigan en esa posición durmiendo. A ver, uno puede, el cuerpo busca dormido la posición que nos resulta más cómodo. Uno puede colocar al niño en una determinada posición a la hora de conciliar el sueño o apenas se durmió, pero después uno adopta las posturas que le resultan más cómodas mientras dormimos. Si no, vamos a tener un padre o una madre toda la noche vigilando de acomodar la postura, es una locura porque nadie va a descansar a la noche, ¿sí? Es muy difícil por ahí controlar una postura, así como cada uno se acostumbra a dormir de una determinada manera, ¿sí? En general no es algo en lo que estamos interviniendo mucho, en general. Sí, y yo también pregunté porque nos pasa que cuando va a dormir así con nosotros en la cama, entiendo mucho que es imposible anda a tu cuna porque es imposible. Nada, va por un lado, va por el otro, gira. En algún momento hasta duerme con la cabeza en o sea, es impresionante los movimientos que hace. Es un ninja. Convengamos que es imposible dormir con un niño, ¿no? Tenga o no tenga síndrome de Down. Nuestra recomendación en general para cualquier niño es que se acostumbre a dormir en su cama y en la medida de lo posible
en su habitación. Por supuesto, entramos en debate con el colecho y los tiempos y cuánto, pero también es parte del proceso de individualización del niño, y que tenga su espacio y que no sea el mismo del espacio de los padres a la hora de dormir, ¿sí? Independientemente que haya una familia, papá, mamá, lo que sea, ¿sí? O papás separados, pero está bueno que cada uno tenga su espacio. Eso también organiza un poco el sueño, ¿sí? Pero es un tema interesante. Sí, por acá intentamos hacer, Vita ya tiene 3 años, ya intentamos hacer el paso de la habitación, que tenga su habitación con su hermana, pero no hubo caso. O sea, se despertaba a mitad de la noche y no. Y bueno, optamos por la más fácil y bueno, duerme en la cama grande con nosotros. Pero bueno, sí, es todo un tema dormir con un niño y más ya de 3 años. Que ya no Y en el están caso, doctor, chiquitos. en el caso que esté este tema, ¿cuál es la valoración clínica que hay que hacer para poder evaluar si estamos ante un problema de papá y mamá o ante un problema clínico? Bien. A ver, todo un tema, y yo me meto mucho, en realidad charlo mucho con los padres acerca de todas estas cuestiones que tienen que ver con muchos aspectos que se relacionan con quizás la sobreprotección, ¿eh? Muchas veces el tema de que los chicos duerman en la cama de los padres, o al lado, es más una cuestión de los padres. Siempre que tenemos un hijo que tiene algo llamado discapacidad, trisomía 21 o algo que le haya pasado en la vida, la sobreprotección es un fantasmita que anda dando vuelta permanentemente, que está acechando permanentemente la crianza de un hijo, que habla muy bien del vínculo, ¿sí? Habla realmente muy bien, pero que en exceso realmente nos trae muchos inconvenientes, y les puedo asegurar que en la mayoría de los casos fue algo generado, gestado desde los padres, que querían tener ese hijo ahí un poco más controlado, un poco más cerca, muchas veces con miedos infundados, ¿sí? Muchas veces sí, con miedos reales, porque hay niños que tienen epilepsia o han tenido apneas del sueño u otro tipo de complejidades que lo merecen, pero la gran mayoría tiene que ver con una cuestión propia de papá y mamá, de que nos gusta tenerlo ahí bajo el ojo. Entonces, cuanto más tiempo se prolonga esto, más difícil después es sacarlo de la habitación o de la cama de los padres. Sí, tal cual. Doy fe. Está costando bastante. Está costando sacarla y está costando dormir. Ambas dos. Bien. Sí. Lindo tema para repasar entonces. Sí. Ahí recién, permítanme, leí una pregunta muy interesante que tenía que ver con el crecimiento. La mamá preguntó recién que su hijo había llegado como a un crecimiento que no era el común de los niños de su edad y que sí iba a seguir creciendo. Bien, la persona con síndrome de Down tiene un perfil de crecimiento diferente de la población en general, ¿sí? Suelen ser un poco más bajos de talla, por lo tanto usamos tablas de crecimiento específicos, o sea, lo que llamamos percentiles o percentilos específicos para la persona con síndrome de Down. Pero de ahí entra otra variable que tiene que ver la genética propia de la familia, ¿sí? Si el papá mide 1,90 y la mamá 1,75, 1,80, obviamente esperamos un chico con mayor desarrollo, pero comparado con un hermano, nuestro paciente con trisomía 21 va a tener un desarrollo menor. Ahora, sí es cierto que si vemos que hay alteraciones en las tablas de crecimiento para personas con síndrome de Down, tenemos que estar atentos que lo primero a evaluar es cómo están esas tiroides, porque un hipotiroidismo no diagnosticado de mucho tiempo de evolución puede repercutir en el desarrollo en altura de un niño, y si no, bueno, hay otras cosas para evaluar que ahí nos haríamos con nuestros amigos endocrinólogos para ver que no haya alguna alteración en la hormona de crecimiento. No es tan frecuente, pero lo podemos ver, o algún otro factor que esté alterando el desarrollo en altura. Pero sí tenemos que saber que van a tener una talla menor en general comparado con el resto de la población. Bueno, no sé, Pame, si tenés alguna duda, alguna pregunta, dando
por ahí. ¿Verdad? Hay tantos temas y todos los Sí. temas son, creo que, interesantes y dan como para charlar y charlar horas. No sé, yo seré que soy muy charleta, pero bueno, no sé si el doctor y Luz quieren como cerrar con una información importante, algo para las familias, que tengamos en cuenta como familias. Y no sé si hay alguna pregunta, la gente quiere hacer alguna pregunta, la gente que está escuchando. Yo a modo de reflexión quería decirles que al menos desde nuestra mirada o mi mirada personal, si hay algo que me interese, creo que justifica nuestra existencia como especialidad, es trabajar por las independencias de ese niño, de ese futuro adulto con síndrome de Down. La pregunta del millón de todo padre es ¿qué va a pasar el día de mañana cuando uno no esté? ¿Sí? Y esa es una pregunta que nos mueve hasta la médula a los papás en general de cualquier hijo, pero más aún cuando tenemos un hijo con discapacidad. Y la respuesta a esa pregunta es proponer a la familia trabajar por las independencias, para que esa personita o el niño el día de mañana tenga la posibilidad o la capacidad de poder manejarse solo en la vida. Es cierto, y tenemos que ser realistas, que no todos los chicos con trisomía 21 quizás puedan llegar ahí, porque hay chicos que tienen un nivel de complejidad en cuanto a su discapacidad intelectual o patologías asociadas que hacen que quizás no puedan llegar a ser tan independientes, pero hay muchísimos otros chicos que podrían ser más independientes de lo que son, y la respuesta está en la casa. Como yo siempre digo, las papas se cocinan en la casa, y los chicos van a llegar tan lejos de acuerdo también, no solamente sus propias capacidades, sino todo lo que pueda llegar a generar la familia cuando tienen claro que el camino es la independencia. Aquellos que llegan más lejos son aquellos cuya familia han soltado la cuerda y han permitido que lleguen más lejos. Entonces en eso sí somos un poco exigentes, al menos desde mi mirada, desde mi forma de trabajo, trabajar al lado de la familia para generar el mayor nivel de independencia posible, que es lo único que les va a dar tranquilidad cuando los papás se pongan grandes. Bueno, hermosa esa reflexión. En verdad que es cierto, es un tema y una pregunta que creo que todos los papás, de si nuestros hijos van a poder estar solos o qué va a pasar cuando hay que trabajar para ello, hay que trabajar en pos de los hijos y el futuro de ellos, para que realmente sean autónomos y logren todo lo que se propongan. Bien, bueno, para cerrar, no sé, Luz, si querés volver a pasar los contactos de la fundación, justamente porque, bueno, se van sumando y por ahí, bueno, cómo los pueden contactar. Me parece súper importante si los podés volver a repetir. Sí, pueden ingresar a cualquiera de nuestras redes sociales donde van a encontrar todos los links para poder comunicarse directamente al teléfono de la fundación, ya sea con una llamada o con un WhatsApp. También lo pueden hacer a través de la página web, donde van a encontrar el icono para hacer un correo electrónico o para escribir directamente al WhatsApp. Y el número es 351-761-2121. Y sí, me gustaría agregar que a todos los que escuchen este vivo, la Fundación Legend es una entidad sin fin de lucro que trabaja con un sistema de consultas becadas para todas las personas que lo necesiten. ¿Sí? Nosotros lo que les pedimos a las familias es que aquellas que puedan hacer un aporte económico al proyecto, lo hagan, pero aquellas que no tienen esa posibilidad, no tienen que dejar de consultarlo porque nosotros podemos trabajar con el sistema de acompañamiento y de apadrinamiento de familias para que todas las personas que lo necesitan puedan pasar por la Fundación Legend. Bien, súper interesante. Sí, padre. Porque es una mamá en privado. Me preguntó si para ir a la fundación, sí o sí, hay que sacar como la consulta con el pediatra, porque como que hacía referencia que quería ir con el doctor Rafaelo. Si pueden llamar y pedir un turno con un profesional en particular, ¿cómo es esto? A ver, si el doctor Silvio Martínez recibe un paciente que no pasó por el pediatra, va a tener un montón de información que le va a faltar.
para poder hacer su valoración desde la fisiatría. Y lo mismo pasa desde la neurología. Para cada caso en particular hay un montón de otras circunstancias, como la que recién decíamos, que necesitan una evaluación integral para saber dónde estamos y cuál es la prioridad, ¿sí? Entonces, ahí es donde se para primero el pediatra o el médico clínico. Veamos dónde estamos parados, escuchemos toda esta realidad de la familia, del niño o del adulto y evaluemos cuál es la prioridad en este momento. También de acuerdo a las expectativas de la familia, también de acuerdo a las expectativas de ese adulto que a lo mejor quiere ser independiente. Entonces nosotros lo que le vamos a decir a esa mamá que llame para pedir un turno con el doctor Sergio Martínez es que primero hagamos esta valoración pediátrica o clínica, ¿sí? Y a partir de allí, en esa posterior reunión de staff, donde se ven de manera interdisciplinaria, se va a evaluar si a lo mejor sí, claramente el primer especialista que tiene que ver es el fisiatra. A lo mejor no, a lo mejor lo que evalúa el staff es que la necesidad es el neurólogo o el fonoaudiólogo o el ORL para que primero antes de hablar veamos si está todo bien en el oído, ¿sí? Entonces ese es el valor y por eso nosotros pedimos siempre que primero pasen por esa consulta que nos va a marcar el rumbo. Bien, súper claro. Genial. Bueno, muchas gracias por toda esta información que nos están dando, por sumarse, en verdad que un poco de esto, comentarle a la gente, la idea surge de una charla entre mamás, pero empezaron a surgir muchas preguntas muy clínicas, muy médicas, que claramente nosotras dos como mamás no íbamos a poder responder. Por eso la importancia de contar con ustedes y realmente con profesionales como unas de brindar información y hacerlo de esta manera desinteresada. Muy agradecidas. Bueno, ya saben que cuentan con todo el staff de la Fundación que está disponible para este espacio, para todos los papás, pero bueno, particularmente teniendo esta herramienta que tienen ustedes dos, de tener esta llegada a tantas familias, bueno, todos estamos muy contentos de que nos permitan usar su herramienta para llegar a todos ellos y cualquier profesional que ustedes quieran que viene adelante y pintura participar, no tienen más que pedirnos. Seguramente, bueno, ya vamos a tener alguna futura charla. La verdad que, como dice Pame, estamos súper agradecidas porque, bueno, en nombres de... Nos escriben, pero infinidad de papás y mamás, justamente por esto, por dudas que surgen con el síndrome de Down, y creo que este espacio que ustedes están brindando es, pero maravilloso, maravilloso, y bueno, nada, súper agradecidas. Le agradecemos, pero enormemente. Aparte, justamente, nosotras somos mamás y acá los que saben y los especialistas son ustedes, así que qué mejor que contar con ustedes. Yo ya estoy pidiendo próxima con una psicóloga para hablar sobre el lenguaje, o con la doctora Valeriani. Ya que, no, vos me decís, Lu, yo te pido. Bueno, elijan. Bueno, estaría bueno con una fonoaudióloga por el tema del lenguaje. Ya la dejamos a Luz ahí como... La dejamos picando ya. De que nos habilite una fonoaudióloga. Bueno, le agradecemos de todo corazón, justamente por sumarse, y bueno, cuando quieran también ese espacio es de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y ya voy a ir con Vita a visitarlos. Genial. Acá estaremos. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Chao, hasta luego.